Muchas gracias. Buenas noches a todos. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación al Conscious Business Center. Un cordial saludo por la invitación a Magda Enciso, nuestra CEO, y a Patricia Husne, nuestra coordinadora académica. Un placer, gracias. Y bueno, qué felicidad, qué honor poder iniciar nueva jornada de Tardes de Conciencia, que es un programa muy bonito que ha iniciado ya hace un par de años el Centro de Negocios Conscientes y que nos mantiene aquí conectados a todos en comunidad. Y hoy pues tenemos un tema que creo que es muy relevante hoy día en las organizaciones, en las empresas, muy relevante precisamente en ese propósito que persigue nuestra comunidad, que es precisamente elevar el nivel de conciencia en líderes, en las personas, en las organizaciones, por cuanto hemos traído algo, bueno, que he titulado La influencia del ego en el liderazgo. Y en este caso quisiera yo entonces iniciar con algunas preguntas como para abrir este tema que tenemos el día de hoy. Eh, la primera es, ¿qué se necesita para ser un buen líder? Es como la primera pregunta. La segunda es, ¿qué se necesitaría para ser un líder efectivo? Y por último, más bien la pregunta sería, ¿qué se necesita para ser un líder efectivo, pero también auténtico? Y ahí comienza entonces a aparecer un nuevo desafío, porque estoy tratando de contrastar el hecho de que el liderazgo busca ejercer un buen rol, que luego busca efectividad a la hora de movilizar sus equipos. Pero aquí traigo algo nuevo y es la autenticidad. Y es precisamente pausar para reflexionar cuál podría ser entonces la importancia de encontrar autenticidad en el despliegue de mis características y cualidades como líder y finalmente cómo redundaría eso entonces o qué efecto tendría en el hecho de poder acompañar a mi equipo y a otros a alcanzar y perseguir esas metas, esos resultados, esos indicadores que constantemente nos están proponiendo en la organización. Y yo lo he traído a partir de otra palabra que ustedes están viendo ahí que se llama abatallarme. Y abatallarme fue un concepto que logré construir durante el tiempo, durante los años de experiencia en consultoría organizacional, a partir de estudios académicos y sobre todo los bases y principios de los negocios conscientes, que es los programas que cursamos en el Conscious Business Center y pues básicamente basado precisamente en cómo elevar y descubrir ese nuevo nivel esos niveles de conciencia individual para lograr la efectividad personal. Así que inspirado en todo esto, llegué a esta palabra, batallarme, que de alguna manera voy a tratar de explicar más adelante y desmenuzarla y desglosarla para poder llegar a entender un poco en qué consiste y cómo podría ayudarnos a explicar esto en función de la influencia que tiene precisamente el ego en liderazgo, pero lo traje precisamente porque he diseñado un concepto, unas metodologías de intervenciones organizacionales, las cuales me han traído grandes resultados y la he repetido una y otra vez y he visto cómo hay transformaciones y cambios personales, por cuanto me pareció valioso e interesante poderlo traer y compartírselo a ustedes, ya que está basado y precisamente inspirado en todo esto que cursamos nosotros en estos programas. Mm, y bueno, a partir de allí creo que puede ser valioso, sobre todo para los líderes de las organizaciones, y hacerse la pregunta desde cómo entonces puedo mejorar, cómo puedo mm, buscar un nuevo nivel, dándome cuenta de esas cualidades o características del despliegue de mi personalidad a la hora de liderar. Y si eso entonces realmente me puede ayudar a que ese proceso de autoconocimiento, de autointrospección, de autodescubrimiento, puede entonces ayudarme a ejercer una mejor influencia, a ser un mejor modelo y ejemplo para otros. Para los líderes de la organización, de las empresas, pues también qué importante poder enfocarse en construir culturas organizacionales que cultiven unos líderes que de alguna manera son aquellos que de alguna manera definen los estándares de una cultura, que sea una cultura consciente y que esté enfocada en la calidad entre las interacciones, la calidad entre las conexiones y las relaciones entre los líderes y los miembros de un equipo. Y bueno, para ustedes, facilitadores, y coaches que de alguna manera están también acompañando a otros en uno a uno, que están haciendo intervenciones organizacionales, que tienen seguramente sus propias metodologías.
qué importante que pueda ser entonces pues encontrar una metodología adicional que pueda sumar a sus prácticas y podamos ayudar a otros líderes en función de también ayudarlos a encontrar más fácilmente y con celeridad esos nuevos niveles de conciencia para la efectividad organizacional. Pues mucho gusto, como les decía Paola, soy Mayida Alfonso, soy Master Coach del Conscious Business Center ya hace un par de años y me dedico a la intervención organizacional específicamente y también al coaching ejecutivo para alta dirección. En este caso, entonces, quisiera abrir con una pequeña historia, una historia que me ayude un poco a tratar de que podamos sintonizarnos un poco en lo que tiene que ver con el liderazgo y la autenticidad. En este caso, entonces, quiero que se imaginen se transporta en un momento y se imagina un bullicioso mercado, ¿no? Lleno de personas que buscan lo mejor, lo más fresco en ese mercado. Entre la multitud, un hombre observa detenidamente. A diferencia de los demás, él ve algo que muchos pasan por alto, una simple manzana. Sin embargo, su visión lo lleva a hacer algo extraordinario. La limpia, la pule y la transforma en una obra de arte brillante que casi que se puede ver en ella. Pero pronto, esa manzana común se convierte en el símbolo de su éxito. La vende a un precio mucho más alto del que pagó, ganándose rápidamente la admiración y la devoción de otros. Todos quieren su manzana y la gente lo busca continuamente. A medida que su reputación crece, él se siente invencible. Pero, como sucede con muchos de nosotros, su ego también comienza a crecer desmesuradamente. Con el tiempo, se convierte en un hombre exigente. La búsqueda de la perfección se vuelve en una obsesión. No solo desea innovar, sino que también anhela que sus creaciones sean vistas como manifestaciones de su grandeza personal. Su ambición lo lleva entonces a descuidar relaciones cercanas, confiando más en su visión individual que en el trabajo en equipo. Sin embargo, esta falta de empatía de esta persona comienza a crear fricciones. Aquellos que comparten su visión emprenden el camino contrario, incapaces de aguantar su estilo de liderazgo. La manzana, que una vez simbolizó creatividad y frescura, se convierte en un reflejo de su propia vanidad. Al poco tiempo, ya no se contenta con lo alcanzable, se obsesiona con cultivar manzanas perfectas que deben ser siempre las mejores. En el proceso, olvida aquello que realmente daba sentido a su negocio, que era hacer felices a los demás. Las manzanas perfectas ahora son tan caras y exclusivas que pocos las pueden disfrutar. Mientras tanto, las sencillas y sabrosas frutas que había vendido antes se pudren olvidadas en un rincón del mercado, fíjate. Un día, al mirar a su alrededor, este hombre se encuentra solo y la realidad lo golpea. Ha perdido su negocio, su reputación y lo más doloroso, su pasión. En un momento de claridad se da cuenta de su caída y del precio que ha pagado por su orgullo. Ese hombre es Steve Jobs, el cofundador de Apple. Y paro la historia ahí de Steve Jobs, porque como ustedes recordarán, viene una siguiente etapa, que es su etapa de volver a regresar a la organización después de que lo retiren de la empresa, e inicia otra nueva etapa alrededor de esta nueva empresa que se llama Pixar. Pero lo dejo ahí, porque esta historia, que es tan común para todos nosotros, que la tenemos a la vista, en nuestras manos hoy día todavía, con nuestros celulares, con nuestros ordenadores, nuestros computadores de escritorio, y tantos productos valiosos que seguimos utilizando hoy en Apple, pues la tuvimos a la mano. Y hoy tenemos a Steve Jobs y lo recordamos como un gran referente, una persona disruptiva y que marcó el mundo corporativo alrededor de su innovación. Pero fíjate cómo la historia precisamente lo llevó a un grado en donde cruzó una línea, en donde su propio grado de perfección, sus propios grados de estándares de calidad y el creer que su propia innovación y sus propias ideas personales podrían ser solo las únicas que podrían llegar a alcanzar a hacer cosas buenas o perfectas. Para él no había lo bueno, tenía que ser perfecto. Y lo el perfecto y lo excelente entonces lo llevó precisamente a agotar, a desgastar, a generar fricción y de algún momento a implosionar, porque las personas y su equipo no fue capaz de seguirle el paso. Y con esto entonces aparece esa palabrita que podría un poco describir lo que le pasó un poco en esta etapa de la vida de Steve Jobs y aparece ese ego que se convierte en una identidad que comienza a enmascarar, que comienza a sobreponerse a su propia personalidad. Y también lo llamo identidad
en la medida en que eh, el ego se está identificando con algo más. Es decir, la identidad o eso que creyó que cubre esa imagen personal de lo que realmente es, toma una posición mucho más fuerte que está comenzando a construirse, a sembrarse, a, a construirse es la palabra, construyendo toda una coraza, construyendo toda una nueva imagen de la cual me identifico tanto con ella que comienzo a creer que también soy yo, que soy yo mismo. Y esa identidad comienza lentamente a robarte y alejarte de algo muy particular, y es esa esencia personal. Entonces, con eso dicho, comienza a distraerse un poco lo que es mi forma natural y lo que en algún momento yo tenía una buena idea, una buena inspiración, una buena intención, porque sin duda alguna, todas las personas tienen una muy buena intención a la hora de desplegar sus personalidades y querer salir y hacer lo mejor de sí mismos. Están tratando de perseguir esa mejor versión de sí mismos. Están tratando de ser ese gran líder que va a poder llevar ese, capitoneando ese barco y llevarlo a buen puerto y a buen destino y seguramente sentirse orgulloso, no solamente alcanzar esos objetivos y la misión que le han encomendado, pero también traer de espaldas el equipo y los miembros de equipo que lo estaban acompañando. En algún momento comienza a aparecer esto que es tan curioso, ¿no? ¿En qué momento entonces comencé a pensar, a creer que para lograr y hacer las cosas tenía que hacerlo solo de una forma específica, de una forma particular? Y por eso quisiera entrar un poco entonces en este momento que entendiéramos cómo opera el ego y naveguemos a tratar de desmenuzar esa estructura que aparece, que sale a competir contigo mismo, sale a competir con tu propia identidad personal, sale a competir con la esencia de ADN natural predominante de tu personalidad, con la que si no tuvieras que tener que sentirte presionado en lograr, alcanzar o cumplir ciertos estándares o expectativas que muy comúnmente aparecen en el mercado y es el éxito, entonces lo harías a tu forma, lo harías a tu manera, con una gran seguridad, digo yo, que también seguramente lo podrías conseguir. Y por eso entonces a hoy puedo, creo que podemos, o puedo, encuentro que hay un patrón dentro de el ego, y es que hay tres grandes núcleos del ego. Hay tres grandes facetas en la forma que se presentan, que es la arrogancia, la necesidad de control y la complacencia. Y claro, ustedes me podrían decir, uy, Magid, pero ¿cómo así? Si hay diferentes gamas y matices. Yo te digo, tienes toda la razón. Funciona tal cual como los colores, ¿no? Los colores, si te hablo el azul, pero te hago los matices de todos los azules, va a aparecer toda una gama escalonada de lo que puede aparecer en los verdes y los amarillos. Por supuesto que sí, pero casi que podría encontrar un patrón que las personas terminan cayendo en estos núcleos. ¿Por qué? Porque fíjate que si yo te hago particularmente de la arrogancia, pues es la sombrilla para otras cosas. Y ahí también vamos a encontrar entonces el autoritarismo, ¿sabes? Desde la arrogancia. Y ahí también vamos a encontrar la perfección. ¿Y por qué las vamos a encontrar dentro de ese mismo núcleo? Porque aquí comienzo a desglosar qué puede ser entonces el ego. Porque el ego viene acompañado de una narrativa. Y la narrativa es lo que constantemente te está diciendo de lo que debes sostener, de lo que debes defender, de lo que debes hacer para hacerte creer que es la forma en que tú puedes lograr alcanzar el éxito en un lugar específico, en tu lugar de trabajo, en tu área, en tu proyecto, en esa misión que tienes tú a cargo y viene con una voz diciéndote que tiene que hacer así. ¿Y la narrativa de un arrogante cuál es? Bueno, es una persona que tiene una necesidad, aquí le voy a poner, una visión inflada de sus logros, ¿no? Es una persona que considera que sus habilidades y sus destrezas tienen cierto grado de superioridad cuando se contrasta y se compara con otros, por cuanto le genera una preocupación excesiva de sí mismo y de su apariencia. Así que por eso es que aparece un poco la sombrilla que te cuento, parece rasgos y matices de la vanidad, claro, porque me aliento a mí mismo ese sentido de creerme superior que otras personas, porque yo lo haría mejor. Y por eso entonces viene acompañado de ese orgullo excesivo, tal cual le pasa a Steve Jobs o le pasó a Steve Jobs, ¿no? Precisamente es
Esa vanidad y ese orgullo excesivo lo llevó a pensar que era la única persona que podía definir y dar los estándares y visos de lo que podía ser un aspecto de innovación, ¿no? Esos rasgos de esa creatividad disruptiva que realmente iba a golpear y a romper el mercado de los ordenadores y de la tecnología, hasta que se da cuenta que de alguna manera, cada vez que buscaba ese nuevo peldaño de un nuevo estándar de calidad, tenía un detrimento en el margen de percepción de valor que tenían las personas y por el contrario, las otras personas extrañaban lo que era la base y la esencia de eso que alguna vez resultó ese primer computador de colores maravillosos con el que nació Apple. Así que la narrativa de decirme precisamente que mis logros y mis habilidades son más que los otros comienza a alentar el ego. Y ahí comienzo a decirte alentarlo. ¿Por qué? Porque el ego tiene una particularidad y es que necesita mecanismos para sobrevivir. Y la forma de sobrevivir es alentando y nutriendo la narrativa de que esa es la forma que lo tengo que hacer para convencerme de que es la ruta correcta y cuando me convence y yo la sigo porque me identifico y surte efecto y resultados al ver que yo la hago, bueno, comienza un ciclo en donde, ok, me lleno más y sigo lo haciendo repetitivamente, ¿sabes? Pero la arrogancia viene acompañada de otra cosa y viene entonces acompañada de unos temores. Es decir, la narrativa, a la final de cuentas, lo que están haciendo es tratando de evitar a toda costa que puedan aparecer en la cotidianidad, en los equipos de trabajo, en las formas de trabajo, una percepción de miedo o temor o signos de amenazas, ¿no? De amenazas de algo que me pueda amenazar. Los temores que está habitando un ego arrogante es temor a la crítica. La- Yo me doy muy duro porque no puedo hacerlo mal. Necesito trabajar fuertemente por mantener ese estándar de calidad, porque como lo mío es el orgullo excesivo y la vanidad, no me pueden decir que yo lo estoy haciendo de mal, lo estoy haciendo mal, que no puedo, tengo una muy baja receptividad a la crítica, tengo una muy baja receptividad al miedo, al qué dirán de los otros, de cómo me verán, porque acuérdate que te dije que está en juego mi propia identidad y es mi propia imagen inflada, que está ahí en juego, por cuanto haré todo lo que tenga que hacer para que ese miedo nunca ocurra. Y por supuesto, hay un miedo a equivocarme. Si aparece la equivocación, aparecerá un qué dirán de otras personas y por supuesto lo acompañarán las críticas que vendrán acompañando y eso me va a golpear a mí me va a golpear algo por dentro en mi corazón, en mis emociones, en mi esencia, que inclusive me van a parar a cuestionarme a mí mismo si yo soy la persona que debería ser, porque ocurre todo este siglo que te estoy contando. Y precisamente el sostener y evitar esos temores y esos miedos te llevan o llevan a la persona precisamente a perseguir y hacer con más fuerza el cultivar esos estándares de calidad para que eso no pueda ocurrir. Así que intensifico o exponencializo precisamente mi actuar o mi conducta y mi comportamiento. Ahora, esa defensa va a generar unas consecuencias y por supuesto vamos a encontrar que en los equipos se encuentra hostilidad, ¿no? Entre las personas, claro, porque yo tengo que estar persiguiendo lo que tú acompaña, lo que vas a ver en el comportamiento es un alto grado de exigencia, de rigidez, ¿no? Seguramente de autoridad, por supuesto, para poder llegar a ser las personas que tienen que mantenerlo sí o sí. Y seguramente lo acompañará con un tono y un estado anímico que te hará que puedas reconocer tú cuando eso ocurre. Bueno, también puede haber una falta de reconocimiento porque no hay espacio para poder felicitar al otro. Y esto es cuando comienza a generar también ambientes tóxicos. Así que fíjate los efectos que puede generar precisamente este tipo de predominante del ego. Hablemos del siguiente, la necesidad de control. Y la pregunta es, ¿cuál es la narrativa entonces? ¿Quién está detrás de la necesidad de control? ¿No? Es lo que nos queremos preguntar. Como núcleo, sus matices, bueno, ahí encuentras el autoritarismo y ahí encuentras la perfección. Claro, porque ¿qué es lo que tengo que controlar? Que las cosas se hagan de una manera específica.
¿Cómo que las cosas de una manera, qué tipo de qué tipo de manera se tendría que hacer? Pues mi manera, ¿por qué mi manera? Porque mi manera es la que mejor hace las cosas, el que mejor las sabe hacer y pareciera que no habría otro que si no las hago yo mismo pudiera alcanzar ese mismo estándar de calidad. Y entonces para eso tengo que ser autoritario porque tengo que decirte, mira, mejor no pienses y yo pienso por ti, ¿no? Como que sencillamente aparecen esas frases que escuchamos y es, ¿por qué no más bien me sigues? ¿No? Te ves más bonito si haces caso y sigues haciendo un poco lo que estás diciendo. Ya está el plan, ejecútalo, ¿no? No te excedas en más. Me ayudarías más, dice, ¿no? Son las frases que solemos escuchar de escuchar entre los líderes. Oye, me ayudarías más si te dedicaras solamente a ejecutar y hacer esa labor de lo que está pasando. Bueno, entonces ahí está precisamente la narrativa que se está hablando este tipo de personas. ¿Y qué es lo que quiere, de qué se quiere proteger? ¿Cuál es el temor o cómo se está nutriendo el ego para tratar de evitar que pueda ser reconocido y descubierto en este caso? Pues un temor a no ser suficiente. Un temor a no ser suficiente porque si yo no lo controlo y no lo hago como yo creo que debería ser dentro de mi estándar de calidad, tal vez mi mirada es, ¿y yo, será que yo soy para la persona? O también estoy pendiente de hacer las cosas de tal grado de éxito que entonces de no alcanzar ese propio estándar que yo mismo me estoy tratando de buscar, y solo ese único estándar, y el estándar es 100 y 95 no es bueno, es decir, así falten 5 pesos para el centavo, dice la frase, no será suficiente, entonces yo no soy suficiente, yo no soy capaz, yo no sería esa persona tan competente. Entonces fíjate las narrativas y las frases que aparecen. ¿Por qué? Porque Ende lo acompaña un temor al fracaso, ¿no? Fracasar puede ser algo que puede entonces ser demoledor para mí, por cuanto haré todo lo que pueda hacer para evitar el fracaso y, por supuesto, cometer errores no sería factible dentro de este ámbito. Entonces, fíjate cómo aquí entra el fuego, entra la madera en fuego, calentando y subiendo soplando estas brasas para poder tener fuego todo el tiempo, ¿no? Y bueno, y después viene el efecto que tiene precisamente esta predominancia del ego. Y es que va a generar una dependencia en el equipo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque entonces, como yo soy el que estoy botando línea a las personas de lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo, a la hora de que yo quiera esperar a que mi equipo haga algo o cuando se los pida, fácilmente vas a encontrar que ellos no lo van a hacer, que no lo van a hacer como tú querías, que te dijeron que lo iban a hacer y cuando tenían que entregarlo no va a aparecer. ¿Por qué? Porque tú mismo te veas encargado de generar una dependencia en la forma en que tú solías hacer las cosas, ¿sabes? Y entonces, ¿qué es lo que aparece? Un ciclo vicioso que como yo soy el que mejor puedo hacer las cosas, pues mejor lo hago yo mismo. Y aparece la sobrecarga de trabajo autoimpuesta, que es lo mejor de todo, ¿no? Antipuesta, ¿por qué? Porque entonces yo tengo que estar pendiente de todos los rubros y también puedes ya imaginarte cómo estás entonces haciendo un lado unos elementos esenciales de un buen estilo de liderazgo, que es la delegación. ¿Y por qué delegas? Porque quieres empoderar. ¿Y para qué quieres empoderar? Quieres empoderar a otros para que puedan ser autosuficientes, se puedan autogestionar y se puedan autogobernar para que ellos mismos también logren por sí mismos otro grado de excelencia profesional y también entonces contribuyan al logro de los resultados para que aparezca la palabra mágica que conocemos y es la famosísima sinergia. Pero la sinergia tiene que darse entre las fuerzas contrapuestas en donde tú das y yo doy como equipo, para generar una dinámica tal en donde los resultados de 2 más 2 no son 4, 2 más 2 son 8, 2 más 2 son 11, ¿no? Y eso solamente ocurre cuando hay una fuerza que está colaborando y sumando y contribuyendo para que se ocurra. De otra manera no va a aparecer. Entonces, fíjate que la particularidad del ego es que a pesar de que sé que me juega en contra, ojo con lo que voy a decir, a pesar de que sé que lo que juega en contra, persisto en hacerlo. Que es cuando comienza esta parte enigmática, ¿no? Contradictoria, pero ¿por qué persisto en algo que a la final de cuentas no es saludable para mí? Lo dice Fred dentro de su modelo de salud, ¿no? Que a la final de cuentas no es saludable ni siquiera para mí.
porque estoy persiguiendo resultados a corto inmediato y a corto plazo, porque estoy buscando una gratificación inmediata, pero me olvido, dice el modelo de salud de Fred Kaufman, del Conscious Business Center, me olvido de la apuesta a largo plazo para poder alcanzar resultados grandes, ¿no? ¿Qué otros efectos tiene? Pues retrasa los proyectos porque tú eres el obstáculo para poder avanzar hasta que se hagan las cosas de esa manera y se afecte la productividad y que estás generando un altísimo estrés laboral. ¿Por qué? Porque entonces todos estamos buscando la entrega y la calidad, que al final de cuentas siempre va a estar en juego y siempre va a estar en cuestión. Pues está cuestionada porque solamente hay una única forma de hacerla, que es la forma de hacer del líder que está en este tipo de inundado o embriagado en este tipo de ego. Hablemos un poquito de la persona complaciente. ¿Quién es un complaciente? ¿Qué hace parte? ¿Cuál es la sombrilla que abarca la complacencia? Bueno, aquella persona que de alguna manera también tiene tendencias a ser pasivo, busca la pasividad, ese es su mundo, y también entonces lo acompaña a ser muy conservador. Conservador, ¿por qué? Porque son personas que van a querer defender siempre el status quo de su ambiente, de su contexto, de su entorno y sobre todo de las relaciones de trabajo con sus miembros de equipo. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar o mover las condiciones o las características de cómo se hacen las cosas porque no quieren ser más vistos, no quieren ser mal vistos, no quieren ser las personas que se les diga, ay, es que esta es la persona que siempre pone el pero, esta es la persona que siempre pone alguna problemática, esta es la persona que entonces no suma, ¿no? No contribuye, como que siempre hay algo que decir, ¿no? Claro, entonces están muy pendientes, fíjate la forma en que le estoy diciendo, a un juicio de valor, también a un qué dirán, porque complaciente tiene una necesidad constante de validación de sí mismo, de su autoimagen, de su propio ser. ¿Para qué? Para sentirse competente o valioso. ¿Y qué es lo que busca? Una constante aprobación de las personas. Por cuanto lo lleva precisamente a ser complaciente. Por eso la pasividad, es decir, vamos despacito, por eso seamos conservadores, no arriesguemos más de la cuenta, porque entonces eso puede hacer grandes movimientos y no sabemos qué pueda llegar a pasar. ¿Lo ves como opera? Obviamente, imagínate este tipo de culturas o de liderazgos en una empresa en donde requieren de la innovación, de la creatividad, de la velocidad con la que estés generando y apareciendo productos, variaciones o modificaciones o generación de nuevo valor en tus productos o servicios. Es una empresa que está determinada a desaparecer, está destinada a desaparecer. Y tan pronto aparezca un competidor con una mejor idea, le cogerá dos, tres pasos para adelante a tal punto que ya no podrá recuperarse y seguramente es una empresa que es destinada a desaparecer. Historias, blockbuster, ¿no? Como le hemos conocido, eh, historias tantas de empresas que hemos tenido que han desaparecido por la forma de no renovarse rápidamente. Kodak, ¿no? Historias clásicas universitarias. Kodak, que nunca entendió qué iba a pasar con la nueva modalidad de fotografía. Bueno, y eso es lo que ocurre. Eso es lo que termina pasando. ¿Y qué es lo que defiende entonces el ego? De qué se está protegiendo? Se protege de un miedo al rechazo. Recuerda que el complaciente busca aprobación, por cuanto el rechazo es lo que va a ser doloroso para mí. Es lo que si yo puedo llegar a sentir, oh Dios, que yo todo, pero todo, cualquier cosa, pero menos que yo pueda dejar de pertenecer a mi manada, a mi tribu, a mi gente, a los que me debo, ¿no? Por eso parece el temor a no pertenecer y por eso son personas que no van a hacer nada para que cualquier cosa que pueda generar un conflicto. Y son las típicas personas que tú vas a ver entonces que en medio de una situación que no está funcionando y tratas de hacer una reunión de feedback o de chequeo que está pasando y son las que se mantienen calladas, no hablan. Y hay un par, dos, tres personas que hablan, el resto en silencio. ¿Por qué? Porque no están dispuestas precisamente a hacer esa apertura de ese conflicto. Entonces, si te das cuenta, te he contado de una caracterización, ¿no? Un arquetipo básicamente que construye el ego.
¿no? Que lo construye y que tiene una narrativa, una voz que constantemente me va alentando y diciendo cómo debería ser las cosas, pero en defensa también de unos temores o medios personales que yo tengo y que entonces que termina con un efecto que es un efecto que me juega en contra y es negativo para lo que está pasando en las organizaciones o en mi equipo de trabajo. Por cuanto también estoy queriendo inferir que sin duda alguna el ego nos juega en contra al líder y lo lleva a tantas historias como la Steve Jobs, precisamente a resultados negativos. Y puedo traer un sinnúmero de historias de empresas, de líderes que precisamente llevaron a sus propias empresas a la crisis, al caos o incluso a la separación, precisamente para reconocer la importancia entonces de lo que implica que yo eleve mi nivel de conciencia individual en los negocios y en mi estilo de liderazgo, si es que yo quiero realmente alcanzar lo que es, entre comillas, el éxito, porque pareciera entonces que el éxito, más allá del resultado, termina siendo mi propio proceso de autoliderazgo, de autoconocimiento, ¿no? De autodescubrimiento para poder estar listo a liderar a otros. Y ahí estamos hablando entonces de las tres dimensiones del modelo de liderazgo del Conscious Business Center: el I, el yo, el we, el nosotros, y el it, el resultados. Y no por menos encontramos en la profundidad precisamente de ese iceberg, que es la metáfora que utiliza este modelo, que está el darme cuenta de cuáles son precisamente esos matices que me roban efectividad a la hora de trabajar con otros. Pero no me quiero quedar ahí. Esto era solamente para aprovechar esta historia de Steve Jobs y darte cuenta entonces, y darnos cuenta un poco de cómo opera, de cómo funciona, ¿no? De cómo lo vemos en la cotidianidad. Un arrogante que termina siendo ese líder apático, que incluso puedo ponerle nombre, ¿no? Dicen, ay, tan apático, ¿no? Esa necesidad de control que digo es que es un líder intolerante. O puedo llegar a ese líder complaciente que termina siendo, trayendo el conformismo. Y bueno, un poco del modelo que les decía entonces yo que construí durante el tiempo, durante mi experiencia hasta el día de hoy, intervenciones organizacionales, pues lo plasmé en este circuito que tú estás viendo y le puse un nombre y le llamé el sistema de recompensa del ego, claro, inspirado en el sistema de recompensa del cerebro desde la neurociencia cognitiva, inspirado del sistema de recompensas también que está basado en la forma en que operan los hábitos positivos y negativos en las personas. Sistema, ¿por qué? Porque te das cuenta que es un circuito y es un ciclo que se repite y una otra vez. Y la razón por la cual se repite es por lo que te explicaba, que el ego necesita comenzar a nutrirse y a alentar la voraz. En el momento en que el ego no comienza a soplar con su narrativa para seguir convenciéndote de que tienes que identificarte con algo diferente a lo que tú no eres, tu propia esencia, ese ego comienza a desaparecer. Y ahí está la clave del éxito. ¿Por qué? Porque el ego termina siendo precisamente, la llamo yo, una identificación ilusoria, es como una entidad fantasmal. No la vemos, pero en algún momento nos secuestró a nuestra propia esencia, nos secuestró nuestra propia personalidad. Y eso tiene una explicación. ¿Por qué es una identidad ilusoria? Porque es una proyección de la mente. Es decir, es una proyección, es una idea, es una convicción, es una idea arraigada que apareció, que me hizo creer. Y me hizo creer por las sensaciones que yo viví cuando a la final de cuentas, cuando fui arrogante, complaciente o controlador, también me funcionaban las cosas. No se trataba de no alcanzar el resultado, se trataba era de lo que ocurría un poco como desde la torpeza, al atropellar o parecer encima de otros solamente por alcanzar un tipo de resultado, ¿sabes? Entonces, el ego, para poderse nutrir, tiene utiliza tres vías, tres vehículos, que son los que estás viendo en el centro: la afirmación, la validación y la aprobación. ¿Y por qué la afirmación? Porque la afirmación es para decirme constantemente, sí, esta es la forma, sí, me da resultados, sí, esto es lo que tengo que hacer. Fíjate que el ego funciona con otros. Por eso el segundo es la validación, porque necesito ver causa-efecto, ¿no? O mi comportamiento versus el impacto y veo la respuesta y lo que eso genera para poder que afirmar que de alguna manera es válido que yo lo estoy haciendo y decirme que eso es así, que me funciona. Segundo, la validación, es decir, para con otros y que me estén alentando, que de alguna manera validen conmigo que soy ese líder que necesita ser para lograr resultados, y necesita también la aprobación. La aprobación que de alguna manera
a partir solamente de la búsqueda de resultados, entonces la gente crea que está, eh, la palabra puede ser respaldada o aprobada el hecho de que mi conducta, mi comportamiento es necesario porque si lo hacemos de otra manera, o no habría cabida para hacerlo de otra manera. Y si lo hacemos de otra manera, no conseguiríamos los mismos resultados que estamos consiguiendo. No hay otras formas. Entonces, fíjate que la afirmación genera una relación entre el sistema de la recompensa y la motivación. Tiene que ver con la motivación. ¿Por qué? Porque en la medida en que me nutre y yo sigo validándome y afirmándome, entonces comienzo a decir, ah, sí, es bueno es controlador, porque si controlo, puedo garantizar que las hagas bien. Necesito ser perfeccionista porque es la mejor forma de buscar y hacer las cosas bien. Necesito, la arrogancia de alguna manera me lleva solamente a afirmarme que yo soy la persona más inteligente y con ideas y las mejores ideas para hacer las cosas. Y sigo repitiendo, es la forma que me nutre y a fin de que habíamos hablado, que entonces tengo que evitar que algunas posibles amenazas o miedos aparezcan, entonces aparece el mecanismo de defensa, que es este que está acá. Y ahí arranca el ciclo vicioso. Como yo quiero evitar que esas posibles amenazas y miedos aparezcan en mí, porque me convencí de que esa era la forma que tenía que hacerlo por la narrativa que yo me digo, entonces sigo haciéndolo en un ciclo una y otra vez más. Y la forma en que se apoya son cuatro columnas para explicártelo y dar otro siguiente paso de profundidad. Bueno, eso que llamo narrativa también hace parte de tu modelo mental y tus creencias personales. Es esa creencia en la que me dice que la forma para hacer las cosas es solamente a través de ese, ese arquetipo de ego que es el que yo vengo utilizando, ¿no? Es el que nutre la narrativa, dice, tienes que controlar, tienes que ser exigente, tienes que estar encima de las personas. Las personas tienen que entrar a las 6 de la mañana y tienen que salir a las 9 de la noche. No olvides chequear los sábados y los domingos a las personas en su trabajo y en horas extras, porque entonces tenemos que hacer, tenemos que avanzar, tenemos que lograr y te sigue nutriendo. Así que ya hay toda una convicción arraigada en tu modelo mental que te hace pensar que esa es la forma de hacerlo. Y entonces arranca el ciclo de lo que es el despliegue del comportamiento de la persona. Es decir, hay una respuesta emocional. ¿Desde dónde? Desde el miedo que te acabo de explicar, por eso te contaba la narrativa y el mecanismo de defensa, que es el miedo que está buscando que eso se evite. Esa es la respuesta emocional que estoy viviendo. Y eso genera ansiedad y eso genera nerviosismo, y eso genera precisamente esas angustias, la angustia que también me comienzan a llenar de ideas que las cosas podrían descarrilarse, ¿no? Podrían llegar a salir de otra manera diferente, porque si no se hace así, entonces se puede desplomar. Aparece el miedo que te contaba, ¿no? Aparece el miedo al rechazo, aparece el miedo al temor, aparece el miedo a la crítica, aparece el miedo al que dirán. Y esa respuesta comienza a avanzar y entonces a reforzar la narrativa o la creencia que antes estabas teniendo y comienza a seguir reforzando el ego o la aparición de sostenerlo. ¿Y con qué viene? Con un patrón de comportamiento que tiene una particularidad, es lo que tú llamas la actitud. ¿Y por qué la actitud? Recuerda que la actitud, más allá y la diferencia de la actitud y comportamiento, la actitud viene impregnada de las convicciones e ideas personales. El comportamiento ya es el despliegue del hacer, de lo que tú llegas cuando tú ya pasas a la acción. Como la actitud viene plasmada de las creencias y está ya convencida de que hay que evitar un miedo, hay un patrón de comportamiento que es el mecanismo más inteligente que ha creado el ego. Y es un comportamiento en automático. ¿Cómo es inautomático? Precisamente el contrapuesto de la conciencia, del estar consciente. ¿Por qué? Porque lo hago y ya ni me doy cuenta. Y ya trabajo todos los días caminando y haciendo, pero también en un estado casi como de una torpeza, que ni siquiera me doy cuenta de lo que está pasando o el efecto que están teniendo, que es lo que se va cultivando y sembrando dentro de los miembros del equipo de trabajo y que ellos internamente sí están hablándose, generando esos ambientes, cultivando y sembrando ese ambiente tóxico, cultivando y sembrando ese estrés laboral.
ese impacto que comienza incluso en grados extremos a deteriorar la salud mental. Atención con lo que acabo de decir, que la salud mental es todo un movimiento que está hoy, que tiene en jaque al mundo entero, en las organizaciones y en las vidas personales, pues comienza a contribuir y a generar esos efectos que el único que no me doy cuenta es que soy yo. Y precisamente y ahí es donde digo pues yo, por eso es que es ilusorio y fantasmal hasta que algo ocurra y me ayude a darme cuenta de. Y después viene una respuesta comunicacional. La respuesta comunicacional viene de diferentes formas, de cuatro formas particularmente. Viene desde lo fisiológico. Piensa en una persona arrogante, una persona que puede estar fácilmente sonrojada, temperatura elevada, que puede estar sudorosa. ¿Por qué? Porque es una persona agitada, ¿no? De mucho movimiento, de que transita y se mueve de aquí para allá y es dinámica y necesita interactuar con los otros. Así que hay esa respuesta fisiológica de la cual te das cuenta rápidamente de la persona cuando la ves. Desde lo físico, ¿cuál es la respuesta comunical física de un arrogante? ¿No? Es una persona que ves ya con pecho amplio, de pie, con firmeza. Es una espalda que está inclinada hacia adelante y su gestualidad con sus manos indican la forma en que dirige, en que va a controlar, el que ordena, en que instruye, ¿no? El que orquesta y por eso mis manos de esta manera, ¿no? Desde el ambiente físico te das cuenta, ¿cuál sería un complaciente? Pues date cuenta que un complaciente puede ser una postura al contrario, una espalda un poquito más encorvada, un abdomen un poco más metido, una cabeza un poco más caída, es decir, esa sensación que puede reflejar un poco más de nobleza, de la gentileza que es propia de una persona que está buscando aprobación y no quiere evitar conflictos, ¿no? Obviamente desde la parte de la comunicación no verbal, ¿no? Esos gestos con la cara, la cejita levantada, la boca que dices y mueves o inclinas tu cara ladeada y la miras hacia arriba y estás ya mostrando ese gesto un poquito que genera un poquito de displicencia en las otras personas. Y te das cuenta porque, de hecho, y hay teorías que hablan acerca de que la gestualidad, la comunicación no verbal habla mucho más que lo que dices, ¿no? Eh, y bueno, te das precisamente cuenta de eso. Y precisamente incomoda más el gesto, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que te incomoda más el gesto que la persona no ha dicho nada, ¿no? Pasa mucho en las relaciones de pareja. No ha dicho nada, pero es que el gestico ya lo dijo todo, ¿no? Pero bueno, está en y bueno, y termina con la semántica. Y la semántica, ¿qué es las palabras que utilizas? Es, vamos a verificar, ¿no? Por favor, sigue el plano de control. Pásame la tabla de indicadores. ¿Cuál fue la desviación con respecto a lo esperado? Tienes una comunicación que entrada revela precisamente el tipo de perfil de las personas. Y con este esquema, con este sistema, entiendes precisamente entonces, de alguna manera, cómo es que opera, cómo es que funciona el ego. La gran pregunta del millón que quisiéramos entonces responder es, ¿y cómo ser un líder auténtico? Un líder que de alguna manera despierta, un líder que reconoce y se da cuenta que tiene unos efectos colaterales que le roban efectividad con su equipo y que también se da cuenta que hay otras formas diferentes para hacer las cosas. Y ahí es donde yo dije, creé un modelo que resonó en mí algún día y me apareció dentro de un conjunto de palabras y la llamé a batallarme. Y déjame desglosarlo para que lo comprendamos un poco, ¿no? Viene desde, la primera parte es el Abba, ¿no? ¿Qué es Abba? Habla con W. Habla es una palabra que aparece en pasajes bíblicos, que viene del arameo, incluso se encuentra en el hebreo, y hace referencia al padre afectuoso, ¿no? Es ese padre desde, también viene un poco con el padre desde lo espiritual, pero es ese padre afectuoso, el padre que quiere cuidar, el padre que protege, el padre que se preocupa, hace referencia y es una palabra cariñosa, afectuosa cuando dices Abba, ¿no? Y precisamente es porque lo acompaña con ese tipo de frase que encuentras ahí. Es el padre que lleva al hijo perdido a su esencia. Es el padre que reconoce y es el que te ayuda a dar ese primer paso para despertar y decir, hay otras formas de hacerlo sin tener que estar pasando por encima, atropellando, pero peor aún, traicionándote a ti mismo, porque estás obrando desde algo que no eres tú. ¿Sabes? Por eso dice desnudando las capas de las ilusiones. Las capas que se fueron conformando y formando al frente de tu personalidad que te robaron tu propia esencia e identidad personal.
A batallarme viene un modelo en donde creo que es importante que las personas lo pasen por el cuerpo, es decir, que tú puedas vivir la experiencia para darte cuenta y reconocer en ti mismo cuáles son los matices de ego que hoy habitan en ti y te están robando tu propia esencia e identidad personal. Quiero pedirte en este momento que me acompañes en una visualización. Si te funciona, cerrar los ojos está maravilloso, si no, deja tu vista caída. Pero la idea es que transitemos en el tiempo y vuelvas a tu niñez. Voy a partirlo por segmentos. Transpórtate desde tus 0 a los 7 años. Ve a tu niñez y trata de ubicarte en un espacio, en un lugar, en una zona que sea muy afín y que te recuerde precisamente el estar en ese estado de niñez, ¿no? Pudo haber sido a los 2, a tus 4, a tus 7. Ese lugar, esa casa. Imagina las personas que están ahí al lado tuyo. Imagina el lugar, el día, la decoración, el ambiente, si es interior o exterior. Eso que te ayuda a recordar muy rápidamente tu niñez, ¿no? Y obsérvate a ti mismo. ¿Quién eras tú de niño? ¿Quién eras tú a esos 2 o a esos 4? Ese momento que representó tanto o representa hoy día tanto tu niñez. ¿Cómo te comportabas? ¿Qué decía la gente? ¿Cómo tú te comportabas como niño? Piensa un poco y transitemos desde los 7 a los 14 años. Fíjate que de los 0 a los 7 estamos en nuestro mayor grado de inocencia y también de vulnerabilidad, porque allí tenemos una mente en blanco en donde son nuestros tutores, nuestros padres o nuestros tutores que comienzan a escribir en ese lienzo en blanco en nuestra mente, que comienza a dar los primeros principios para conformar lo que sería tu personalidad. Por cuanto podemos conferir que entonces de los 7 a los 7 años es un constructo que viene heredado por aquellos que también tenían otras formas de ver la vida y dependiendo de sus condiciones, de sus recursos, tanto de madurez, de conciencia individual, de educación, de trabajo, de contexto socioeconómico y de muchas otras cosas, terminaron haciendo lo que podían, pero fue lo que escribieron en ese lienzo en blanco. Transita de tus 7 a tus 14 años. ¿Qué reconocerías tú de esos 7 a esos 14 años? ¿En qué etapa te identificas? Fíjate que estás terminando el colegio y en el colegio ya estás comenzando a construir tu propia personalidad. Ya sabes qué música te gusta, comienzas a elegir tu propia ropa, ya sabes la comida que no te gusta, que quieres preferir, ya eliges a tus amigos y sabes qué tipo de amigos quisieras tener. Obsérvate a ti mismo y en esas, date cuenta quién eras tú, cómo te comportabas, qué tipo de actitud tenías o qué decían las personas de cómo eras tú. Transitemos de los 14 a los 21 años. Y hay un nuevo movimiento importante. Y es un movimiento en donde sales del colegio, entras a la universidad y entra una etapa social mucho más fuerte para relacionarte con otras personas de una manera diferente, con un mejor criterio, con una mayor opinión, en donde comienzan a aparecer con más fortaleza la necesidad y búsqueda de relaciones sentimentales, ¿no? De novia, de pareja, en donde comienzas a tener que decidir qué quieres hacer con tu vida, buscar una carrera y profesión y imaginarte qué vas a comenzar a producir en un futuro. ¿Qué año te identifica entre los 14 y los 21? ¿Quién eras tú en ese momento? ¿Cuál era tu actitud? ¿Cuál era tu comportamiento? ¿O qué decían las personas de cómo eras tú? Yo ahora quisiera transitar contigo desde los 21 hasta este momento y todo lo que has vivido, todos esos momentos interesantes y bonitos que han marcado tu vida.
y has hecho la persona que eres tú hasta este momento. Y la gran pregunta es, ¿eres tú la persona hoy que fuiste en los diferentes segmentos que yo te invité a transitar en el pasado? ¿Eres esa misma persona? O más bien dirías, no, 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 definitivamente no soy el mismo. No soy una persona completamente diferente. Muchas cosas pasaron en mi vida que fueron modelando, ¿no? Ese tipo de personalidad. Y quiero que no te des cuenta entonces de que si esa es tu reflexión, como es la mía, que así pasó en mí, entonces, no porque haya cambiado las diferentes etapas de tu vida, eh, si bien cambió tu personalidad, nunca dejaste de ser tú. Cambiaron los rasgos y matices que se fueron acomodando a diferentes contextos como un mecanismo de defensa, un mecanismo de sobrevivencia, un mecanismo de construcción de carácter para tratar de poder vivir lo que estabas viviendo. Pero la pregunta es que nunca dejaste de ser tú, nunca dejaste de ser quien tú eres en este momento. Es decir, la personalidad podríamos inferir que es un conjunto entre unas ideas y pensamientos, unas emociones y una corporalidad que acompañaron a la persona. Pero no porque cambió el cuerpo o la emoción o el pensamiento, cambió quién eras tú como esencia. Sigues siendo quien eres, sigues desde la existencia. Con Fred tuvimos eh, eh, una charla, un seminario muy bonito llamado Metaconciencia en Argentina. Precisamente hablábamos o nos exponía un poco desde las bases de lo que es la conciencia y lo que tiene que ver mi propia conciencia individual con una gran conciencia o inteligencia superior, ¿no? Y de alguna manera concluíamos y decíamos, no dejábamos de ser a pesar de. Y ese es el reconocerte a ti mismo, que esos matices que fueron cambiando no dejaron de ser tú. Y viene la palabra batalla. ¿Por qué? Porque de alguna manera te transporto al pasado para reconocer que es el pasado el que de alguna manera también fue determinando lo que tú eres a hoy. Y que no podemos olvidar que los matices y constructos de todo lo que fueron todas esas etapas que marcaron tu vida, junto a quienes te acompañaron en tu tutoría, determinaron o exponenciaron o definieron eso que hoy podrían ser esos matices predominantes de ego que tú podrías estar cargando en este momento. Así que batallas como una lección, puses. No todas las batallas son dignas de mi espada. Algunas son ecos de un pasado que deben ser callados. Porque pasa que el abatallarme de alguna manera, reconocer que hay un pasado que también me llevó a construir precisamente ese constructo que podría hoy ser esa identidad de capas ilusorias que llamamos ego y que están queriendo secuestrar lo que realmente soy yo. Voy a adelantar esto un poco por el tiempo. Batalla también significa que es el espejo del alma, como un espejo del alma. Fíjate que cuando tenemos estas matices del ego que están en sobreuso, es decir, que me están robando efectividad, también las llamamos sombras. Dice, en el campo de la vida, cada batalla es un espejo que refleja mis sombras. ¿Por qué? Porque el sobreuso o usarlas de manera intensa, que si bien ser perfeccionista, ¿qué quiere ser un perfeccionista? Hacer las cosas muy bien. ¿Hacer las cosas muy bien está mal? Absolutamente no. Es cuando lo llevas al grado, a un tal grado de rigurosidad, ¿no? Rigidez y de exigencia que comienza a robarte efectividad y se convierte en una sombra cuando podía haber sido luz de tu personalidad. Así que lo que tenemos que reconocer es cuáles son precisamente esos matices de la luz de tu personalidad que se han convertido en sombras y te han puesto a batallar y que te desgastan y que están desgastando tu propia esencia porque las utilizamos como arma de defensa. ¿Por qué como arma de defensa? Porque están protegiéndome de las supuestas amenazas y egos que yo no quiero que me protejan porque son temores personales que ya escuchamos entonces que tienen que ver con nuestro propio pasado. Así que reconocerlas y abandonarlas será el verdadero triunfo. True victory is the victory over oneself, decía un samurái. Es la frase de un samurái. No, se me fue ahorita el nombre. Matsugatsu Agatsu es en japonés. Matsugatsu Agatsu. Es realmente el triunfo en mí, con mí mismo. Batalla
el abaya, el batallar, batallar como la danza de elegir, porque yo también puedo elegir soltar. Yo también puedo pausar en este momento y escucharme decir, ok, si es ilusorio, si fueron capas que se fueron acumulando y lo que necesitas es darme cuenta de ellas, entonces está tu poder de elegir, tu habilidad de responder, ese modelo mental que tenemos tan sembrado en nuestra cultura del Conscious Business Center, ¿no? Y es la asunción de responsabilidad y el reconocerte que el poder más grande que tienes es tu habilidad para elegir y tomar acción y en este caso soltar aquello que no te funciona, que te roba efectividad. Cada batalla que emprendo sin razón es un maestro disfrazado, pero que me enseña precisamente a soltar. Y entonces, ¿en dónde está la sabiduría? En rendirme, en saber rendirme. Puedo entonces descubrir la fortaleza cuando elijo mis propias batallas. ¿Cómo así rendirme? Rendirme a eso que estoy creyendo que soy, a esa convicción o idea arraigada de lo creo que es la única forma de hacer las cosas. Y ahí es donde termina el de abatallarme. Es morir a uno mismo, a lo que creíamos ser, ¿no? Darte cuenta que ese es un veneno. La identificación es un veneno, el veneno de la identificación. Con lo efímero se disuelve, permitiéndonos despojarnos de cadenas invisibles y abrazar precisamente la pureza de lo que somos en esencia. Para terminar diciéndote esto, nos recuerda que en cada Dios hay un nuevo comienzo. Y es tu momento entonces para elegir, para decidir, para tomar acción, si quieres dar ese paso hacia un nuevo comienzo, también a partir de un nuevo Dios. Con esto termino. Agradecido de nuevo por haber compartido con ustedes. Les dejo esta información si quieren recibir un poco más de información o profundizar en todo este modelo de batallarme, con mucho gusto es para ustedes, el modelo que quiero compartir está disponible para ustedes. Esta es una grabación que también estará colgada. Y bueno, ha sido un placer acompañarlos. Quisiera dejar unos minuticos si alguien quiere eh, hacer alguna pregunta con la cual pueda acompañarlos a responder, hacer algún comentario adicional, sumar, no tiene por qué ser una pregunta. Pau, si estás por allí y de pronto estás viendo algo que quieras compartirme y aprovechamos unos minuticos antes de cerrar. Claro que sí, claro que sí. Más que preguntas, felicitarte. Espectacular esta conversación, espectacular escucharte. Esos ejemplos, la verdad, uno se siente súper identificado con toda nuestra experiencia laboral que nos lleva a ver todas esas dinámicas, esos egos que nos mostraste. Me preguntan, entonces, ¿hay algo bueno en el ego? O pregunto de otra forma, ¿hay un ego bueno? Claro que es una pregunta sencilla pero muy potente. Y entiendo el trasfondo de la pregunta, porque pareciera que eh, todo lo que hablé acerca del ego entonces es malo. Y yo creo que hay mucha sabiduría en tu pregunta, y es, el ego viene desde la base, desde la luz, es decir, viene perfectamente bien intencionado. Es decir, el buscar calidad, el buscar liderazgo, el buscar autoridad, el buscar pertenecer, el buscar, claro, viene muy bien intencionado, viene con muy buenos propósitos. Nadie sale al campo a tratar de salir a hacer cosas equivocadas a sabiendas de que me jueguen contra. Eso no va a pasar. La clave y la diferencia es cuando supera o se desborda ese último límite en donde ya tienes un alto grado de intensidad. Lo llamamos marcador rojo o hay un sobreuso de esa cualidad. Y entonces comienza a robarte efectividad. ¿Por qué? Porque estás llevándolo a un grado superior al cual un rango normal con las personas que estaríamos trabajando les dificultaría seguirlo. Gracias a todos que estuvieron conectados el día de hoy. Allí te doy la palabra para que hagas tu cierre. Muchas gracias, un placer. Invitados a seguir
navegando en este mundo de la conciencia, de los negocios conscientes, que es un mundo maravilloso, infinito, y sobre todo invitarlos a seguir sumando esfuerzos para que nosotros que estamos en esta carrera, en esta linda profesión, podamos unir esfuerzos precisamente para construir sabiduría conjunta y colectiva y poder ayudar a estas empresas a lograr un mejor estado de salud mental, de armonía, de paz, y que también sea un proyecto que no disienta de los proyectos de vida de personas, sino que por el contrario se integren. Gracias, Paola, por tu compañía, un placer por tu apoyo, me sentí muy acompañado y de nuevo gracias al Conscious Business Center.